¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Bueno, vamos a comenzar con la unidad 2, que está iniciada con un artículo cuyo título es el siguiente que les voy a decir. El mito de la modernidad, razón y sujeto social. Repito título entonces del artículo, el mito de la modernidad, razón y sujeto social. La autora se llama Berta Oren, con H. Profe, Sí. perdón que te interrumpa. Acá en Google Meet no se pueden grabar las clases, ¿verdad? ¿Cómo es eso? No, tendrían que grabarlas ustedes por afuera. Ok, pero ¿nos das permiso para grabarlo en ese caso? Sí, por supuesto, eso ya lo hacíamos cuando estábamos en Skype. Bueno, muchas gracias. Ok. El mito de la modernidad, razón y sujeto social. La autora Berta Oren, Oren se escribe con H. Lo que vamos a ver en este artículo son algunas principales características que tuvieron dos hechos muy importantes de singular trascendencia para lo que luego fue la historia posterior de la civilización humana occidental, y me estoy refiriendo concretamente a la Revolución Industrial y a la Revolución Francesa. Bueno, vamos a comenzar ubicando temporalmente, cronológicamente, estos dos hechos, lo cual nos lleva a considerar la Edad Moderna. La Edad Moderna fue una etapa histórica corta, si la comparamos con las otras edades históricas, si la comparamos con la Edad Media, si la comparamos con la Edad Contemporánea. ¿Cuáles son los límites cronológicos que, de acuerdo a los historiadores más reconocidos, se suele aceptar? La Edad Moderna comienza en el siglo XV y finaliza en el siglo XVIII. Así que fueron 3 siglos y pico, 300 y pico de años que ocupa esta etapa histórica. En el siglo XV, más exactamente en el año de 1453, se produce la caída del Imperio Romano de Oriente, que tenía su capital en Constantinopla y que fue tomada por los turcos otomanos. Así que ese es un hito histórico importante que se utiliza para señalar el comienzo de la Edad Moderna. Repito, la caída del Imperio Romano de Oriente con capital en Constantinopla, la cual fuera tomada por los turcos otomanos. Y también hay otros hechos que vamos a mencionar que son acontecimientos fundantes de la Edad Moderna. Por ejemplo, en términos generales, los grandes descubrimientos marítimos. Entre los siglos XV y XVI, varias potencias colonialistas ultramarinas europeas se lanzan a la conquista de nuevos territorios, y dentro de estos grandes descubrimientos marítimos, quizás el más importante o el más señalado es el descubrimiento de América, en el año de 1492. Otro hecho importante fue de índole religiosa, la Reforma Protestante, la cual tendría dos principales líderes. Uno de ellos, Martín Lutero, en Alemania, y el otro, Juan Calvino, que se escribe con B corta, en Suiza. Así que Martín Lutero y Juan Calvino fueron los dos principales líderes de la Reforma Protestante. Un movimiento que fundamentalmente buscará oponerse a la Iglesia Católica, considerando que la misma había ingresado en un gran periodo de degradación y corrupción moral. Y hay un hecho muy importante que ocurrió en la ciudad de Wittenberg, en Alemania, cuando Martín Lutero literalmente clavó un puñal con un papel, podríamos decir, con las 95 tesis, así se conocen, las 95 tesis de Lutero, donde ahí destacaba cada uno de los puntos
que se denunciaban frente a esa corrupción y degradación. Eso fue en el año de 1517. Y otro hecho de importancia también, pero más de tipo quizás intelectual, artístico o literario, es el que se conoce con el nombre de Renacimiento. Ahí vamos a tener fundamentalmente a los grandes pintores del 400 y el 500, de los cuales los más famosos son Michelangelo Buonarroti, Leonardo da Vinci y Rafael Sanzio, por nombrar grandes maestros de la pintura, y donde quizás el epicentro del Rinascimento, el Renacimiento, fue la ciudad de Firenze, Florencia, al norte de Italia. Bueno, todos estos hechos y acontecimientos que nombré se ubican al comienzo de la Edad Moderna, son acontecimientos fundantes de la modernidad. Mientras que la Revolución Industrial y la Revolución Francesa se ubican sobre el final de la Edad Moderna, implican o señalan el paso de la Edad Moderna a la Edad Contemporánea. El año de la Revolución Francesa fue 1789, el siglo XVIII. Y la Revolución Industrial fue un periodo largo, donde los cambios que se produjeron no fueron cambios abruptos, sino que fueron cambios graduales, progresivos, paulatinos, que llevaron no menos de 200 años tales cambios. Por eso, cuando hablamos del desarrollo de la Revolución Industrial, lo solemos diferenciar en dos grandes periodos o etapas. Una primera etapa o primera revolución industrial, que vamos a ubicar entre 1760 y 1850, y una segunda etapa o segunda revolución industrial, que la vamos a ubicar entre 1850 y 1960. ¿Estamos? Entonces, subdividimos esos 200 años en estos dos periodos. Dicho sea de paso, el siglo XVIII sería conocido también como el siglo de las luces, donde en el caso particular de Francia va a tener una gran importancia un movimiento intelectual y filosófico que sería el del iluminismo o la ilustración. Pero eso ya lo vamos a dejar después en su desarrollo específico cuando veamos Revolución Francesa. Lo que sí quiero explicar ahora es de dónde vienen estos términos, siglo de las luces, iluminismo, ilustración. Fundamentalmente porque se consideraría a todo el periodo anterior a la Edad Moderna, es decir, completamente la Edad Media, como una época de oscurantismo, de nocturnidad, que algunos autores han llamado la noche de la historia. Así han considerado algunos autores la Edad Media, una época de oscurantismo, de nocturnidad, de la noche de la historia, sobre todo por la fuerte influencia que tenía la Iglesia Católica sobre los habitantes de las distintas ciudades, bueno, que formaban parte del conglomerado de la época histórica medieval. Entonces, frente a esa época histórica de nocturnidad, de oscurantismo, ahora se venían a oponer estos términos de ilustración, iluminación, luces, donde inclusive, para que se enteren, la palabra alumno tiene mucho que ver con eso, porque alumno es aquel al que hay que alumbrar o iluminar, ¿no? Frente al oscurantismo, frente a la ignorancia, el analfabetismo que había caracterizado a esas poblaciones, ahora había que educar, iluminar, alumbrar. Bueno, dicho esta presentación sobre la ubicación temporal y algunas otras consideraciones, pasamos ahora a abordar concretamente el proceso revolucionario industrial. Vamos a comenzar con la primera etapa, 1760 a 1850. También destacando que cuando, como intuyo que todos deben saber, el país
pionero en el desarrollo industrialista, sin duda que fue Inglaterra. Ahí la frase que se utiliza es decir que Inglaterra fue la cuna de la revolución industrial. Y casi simultáneamente también Francia y Alemania, dentro de lo que hace Europa Occidental. Y fuera de Europa, Estados Unidos. Entonces, Inglaterra, Francia, Alemania, Estados Unidos van a ser los primeros países industrializados del mundo, o como también se les llama, los países del capitalismo temprano. Mientras que otros países, como por ejemplo dentro de Europa, Italia, España, fuera de Europa, Japón, o sea, por hablar del Lejano Oriente, o inclusive los países de América Latina, van a ser países de industrialización tardía. Entonces, países del capitalismo temprano, países del capitalismo tardío, con los ejemplos que acabo de mencionar. Volvamos a Inglaterra. La economía preindustrial inglesa estaba basada fundamentalmente en la agricultura, pero una agricultura deficiente, donde la explotación del campo se realizaba con instrumentos también deficientes, precarios. Era principalmente un sistema de autosubsistencia, es decir, que lo que allí se producía no estaba tanto destinado a la comercialización de los productos, sino más que nada al sostenimiento alimentario de las familias campesinas y de todos aquellos que vivían en el ámbito rural. Los instrumentos estaban fabricados con madera y las fuentes de energía eran principalmente 4. La fuerza eólica, es decir, la fuerza de los vientos. Eólico es una palabra que deriva de Eolo. Eolo era el dios griego de los vientos, entonces se utiliza fuerza eólica, por ejemplo, para mover las aspas de los molinos. También la fuerza hidráulica, el agua, aprovechar corrientes de ríos o corrientes marinas para mover norias, ruecas, o para el regadío de los sembrados. Otra era la fuerza animal, como por ejemplo bueyes, caballos, y otra la fuerza humana. Por ejemplo, para sembrar, con la siembra a voleo, para arrastrar o llevar el arado. Bueno, repito, 4 fuerzas de energía, 4 fuerzas o fuentes de energía principales: eólica, hidráulica, animal y humana. En tanto que las formas productivas eran principalmente el trabajo rural, y una de las unidades productivas más extendidas eran los talleres artesanales. Talleres donde se podían fabricar elementos que la gente necesitaba, como podría ser materiales para ser utilizados en la casa, en seres domésticos, muebles, y más que nada talleres textiles. Con la particularidad en este momento de que dichos talleres estaban anexos o muy próximos a la unidad doméstica, es decir, a la vivienda. Entonces, dentro del mismo terreno o del mismo predio coexistían, por un lado, la vivienda familiar y por otro lado también los talleres donde se generaban distintos tipos de productos. Otro tipo de trabajo era el trabajo en el domicilio o también a domicilio, y algunas pequeñas manufacturas urbanas, algunas pequeñas manufacturas urbanas, es decir, algunos talleres ubicados en el ámbito urbano, en las ciudades. Destaco esto porque es una época en donde la mayoría de la población, el 80% de la población total, residía en el campo. Y tan solo un 15 o 20% vivía en las ciudades. La mayor cantidad de población era población rural. Y el porcentaje restante habitaba en las distintas ciudades que existían.
Volviendo al caso de los talleres artesanales, voy a dar algunas características para tener en cuenta. Dentro de ellos existían 3 tipos de calificación laboral. Los maestros artesanos, que eran los dueños de estos talleres, eran los que tenían la mayor experiencia en la fabricación de los artículos, eran los que enseñaban a los otros trabajadores cómo se confeccionaban los distintos productos. Una segunda categoría laboral era la de los aprendices, una segunda categoría laboral era la de los oficiales. Y una tercera jerarquía laboral era la de los aprendices. Una aspiración de los oficiales era convertirse en maestros artesanos, para lo cual tenían que poner a consideración de esos maestros un producto que por su originalidad o por sus características innovadoras fuera considerado una obra maestra. De ahí viene el nombre. Entonces, el oficial que realizaba a juicio de un jurado de maestros artesanos una obra maestra podía convertirse a su vez en maestro artesano y así abrir su propio taller, tener una mayor jerarquía laboral. Por otra parte, los maestros artesanos se agrupaban formando gremios, llamados gremios de oficios o gremios de artesanos. Teniendo en cuenta que estos gremios, que les puede sonar a sindicatos, no eran sindicatos obreros, sino gremios de patrones, digamos. Hoy aclaro esto porque la palabra gremio aparece muy asociada con la palabra sindicato, pero no eran sindicatos obreros, eran más bien gremios de patrones. Y estos gremios de oficios o gremios de artesanos eran los que determinaban cómo se debían realizar los productos, con qué materias primas, de qué calidad, y también fijaban los precios de estos productos. Me detengo particularmente en esta forma productiva porque después vamos a ver con la Revolución Francesa que una de las medidas que va a tomar el gobierno revolucionario francés va a ser abolir estos gremios. Ya en su momento les voy a decir con qué ley específica y de qué año, pero para que vayan teniéndolo en cuenta, porque estos talleres no solo existían en Inglaterra, sino también en Francia y en Alemania. Y en el caso particular de Francia, se va a tomar la resolución de abolirlos, considerando que impedían la libertad de trabajo. Bueno, vamos a ver otra cuestión que tiene que ver con la economía preindustrial inglesa, la distribución de la tierra. En Inglaterra existía una clase muy poderosa económicamente, que eran los terratenientes latifundistas ingleses. Latifundistas, ¿por qué? Porque poseían grandes latifundios. Un latifundio es una gran extensión de tierra, allá se usa la medición en acres, y los grandes dueños de estas grandes porciones, de estos grandes latifundios, era esa clase terrateniente. Y dispersos, mezclados o entremezclados entre estos latifundios, existían otras parcelas, otras porciones de tierra que en inglés se han denominado open fields, campos abiertos. Los open fields, campos abiertos, eran tierras comunales. Tierras que la comuna, el ayuntamiento, que sería el equivalente a nuestros municipios actuales, ponía a disposición de las familias campesinas para que las explotaran libremente, sin tener que pagar impuestos o sin tener que arrendarlas. Arrendar es como alquilar. Entonces, reitero, grandes latifundios, grandes extensiones de tierras, en bosques, praderas, dehesas, etcétera, y entremezclados entre los latifundios los open fields, tierras comunales, a libre disposición y explotación, principalmente de las familias campesinas. Esta distribución territorial
también tenía como característica que no existían límites precisos. No existía el alambrado por entonces, no había cercos, no había algo que delimitara con precisión la demarcación entre las tierras que tenían propietarios y las tierras comunales. Entonces, por ejemplo, en esas tierras, además de cultivarse determinadas semillas o sembrados, también se criaban distintas cabezas de ganado. Y muchas veces estos animales, en su libre pastoreo, pisoteaban los sembradíos, yendo de un lugar a otro, arruinando. Y en el caso particular de un tipo de ganado, el ganado ovino, o lanar, como se dice a veces, las ovejas, un dato un tanto pintoresco quizás, pero no de importancia menor, las ovejas tienen una dentadura muy dura. Entonces, cuando comen el pasto, lo arrancan de raíz y esto produce la desertización del suelo. Ténganlo en cuenta porque después, sobre la base de esta problemática que presentaba esa distribución, se van a tomar determinadas medidas, las cuales a su vez van a tener determinadas consecuencias. Bueno, es una Europa en general, la Europa preindustrial, que está muy castigada por enfermedades y por el hambre. Particularmente en el siglo XIV se produjo algo similar a lo que estamos viviendo en el mundo actual, pero con muchas más, con estas consecuencias, que fue una gran epidemia de peste negra o peste bubónica, una enfermedad que transmiten las ratas. Eso pasó en el siglo XIV en Europa. Y la fiebre de la peste negra o peste bubónica diezmó a la población en millones. Por lo tanto, es una Europa esta, la preindustrial, con un bajo número de población, con una baja densidad demográfica. Y por otro lado, también castigada con grandes hambrunas. La escasez de alimentos producido por esta agricultura deficiente y precaria hacía que la gente muriera de hambre, lo que se llama muerte por inanición. Entonces, una población, repito, castigada por un lado por la epidemia y por el otro lado por pasar hambre. Y a tal punto llegaba la desesperación de la gente por esta circunstancia que era muy factible que algunos apelaran como estrategia de sobrevivencia a comer tierra, pasto, corteza de los árboles y hasta inclusive que no fueran pocos los casos de canibalismo. Y también era muy frecuente que yendo por algún camino o alguna ruta se encontrara a los lados de estos caminos y rutas cadáveres de hombres, mujeres y niños y niñas que o habían muerto de alguna enfermedad o habían muerto de hambre. Así que una situación realmente bastante y muy complicada la de esta Europa. Todo movimiento, todo cambio o transformación ha tenido también algunos determinados pensadores, autores, que con sus ideas contribuirían a generar, para la redundancia, nuevas ideas o nuevos pensamientos. Y dentro de este periodo se va a destacar particularmente el economista escocés Adam Smith. Smith escrito con TH, Adam Smith. Adam Smith va a publicar en 1776 un libro que se lo suele citar con el nombre abreviado de La riqueza de las naciones. En inglés, Wealth of Nations, la riqueza de las naciones. Y entre las tantas cosas que expone Smith en ese libro, principalmente se va a destacar su teoría del valor trabajo. Porque hasta ese momento
en que Adam Smith, junto con David Ricardo, otro economista escocés, sientan las bases de la economía clásica liberal, la que también solemos llamar economía de mercado. Las doctrinas económicas que tenían mayor influencia eran el mercantilismo y la fisiocracia. El mercantilismo planteaba que la riqueza de un país, la riqueza de un Estado-nación, se basa principalmente en la extracción, producción y comercialización de metales preciosos. Reitero, para los economistas mercantilistas, para el mercantilismo, un país alcanza ganancias extrayendo, comercializando metales preciosos, principalmente oro y plata. Y donde también la ganancia proviene de que las exportaciones sean mayores a las importaciones. Eso es el mercantilismo. En tanto que la fisiocracia y los fisiócratas planteaban que la riqueza de un país, de una nación, de un Estado, debe basarse en la agricultura, en la producción agrícola. Entonces Adam Smith tendrá como contribución su teoría del valor trabajo, donde dirá que lo que le da valor a un producto es la cantidad de trabajo humano incorporado. Y ahí se establece una diferencia entre lo que es precio y valor, que no es lo mismo. Porque precio es la cantidad monetaria o el equivalente en dinero que alcanza un artículo, una mercancía, en el intercambio del mercado de la oferta y la demanda. Eso es el precio. Por eso muchas veces se dice que la tierra tiene precio pero no valor. Es decir, un terreno baldío, un pedazo de tierra liso y llano, donde no hay nada construido ni nada sembrado, tiene un precio en el mercado de inmuebles, pero no tiene valor hasta que no se haga algún trabajo en esa tierra. Entonces lo que le da valor a un producto, a una mercancía, es el trabajo de un humano incorporado. Ese es un aporte que hace de Adam Smith, la teoría del valor trabajo. Y otro aporte también, u otros aportes, es a través de un ejemplo que él pone, que es una fábrica de alfileres. Y mediante este ejemplo de la fábrica de alfileres va a destacar la importancia que tiene la especialización en el trabajo, la división técnica del trabajo, donde si cada operario, cada trabajador se especializa en una tarea específica, esto redunda en alcanzar una mayor productividad, una mayor eficiencia, una mayor eficacia, ¿no? Entonces la división técnica del trabajo, la especialización de cada operario en una tarea específica. Y otra cosa que también va a aportar Adam Smith desde el punto de vista de lo que se llama la economía clásica liberal es que el mercado se autorregula, por lo tanto no se necesita ningún tipo de intervención como podría ser la intervención estatal. Y él plantea un simbolismo que llama la mano invisible. Para Adam Smith, en el mercado de bienes y servicios, estoy hablando, hay como una especie de mano invisible que asigna naturalmente los recursos y también la retribución a los factores de la producción, que son principalmente tres: capital, tierra y trabajo. Profe, Bueno, disculpe. sí. ¿Le puedo hacer una consulta sobre el tema de la mano invisible? Sí, cómo no. ¿Podría ser que la mano invisible seríamos como los trabajadores mismos, como un factor que hace crecer al país, o por ahí se equivocaba? La mano invisible es justamente invisible. La mano invisible es un simbolismo que utiliza él como que hay algo, ¿no?, en el funcionamiento del mercado que es invisible, que no se ve, pero por supuesto que la producción está corporizada y no solo los trabajadores.
porque son como las dos caras de una misma moneda. Por un lado los trabajadores que aportan su fuerza de trabajo y por el otro lado los empresarios capitalistas que aportan el capital, las máquinas, las herramientas, etcétera, y contratan la fuerza de trabajo. Entonces, bueno, esto de la mano invisible es como una especie de simbolismo que haría el funcionamiento natural, ahí aparece la palabra natural, pero que principalmente esa mano invisible opera dos leyes. Una que es la ley de la oferta y la demanda y otra que es la ley de la libre competencia. Entonces, en ese funcionamiento del mercado operan estas dos leyes económicas, la oferta y la demanda, la libre competencia. Cuestiones que después vamos a retomar más adelante. Bueno, esto lo comento para que vean cómo los aportes, a veces mal entendidos, porque hoy en día, o ha llegado hasta nuestros días, que hablar de liberalismo económico o de economía de mercado es mala palabra, y muchas veces se lo cita mal a Adam Smith, porque Adam Smith, antes que economista, era filósofo, y tiene varios libros escritos sobre filosofía moral, pero siempre lo citamos como economista, pero él más viene del campo de la filosofía moral. Inclusive él pensaba que un sistema económico de este tipo tenía como objetivo el mayor bienestar para el mayor número. Sin embargo, es mala palabra hablar de economía liberal o de economía de mercado, porque se lo ve como algo muy individualista, bueno, y los defensores del asistencialismo estatal, obviamente que repudian la economía neoliberal porque dice que se olvida de determinados derechos ciudadanos. Bueno, un simple comentario, habría mucho más para decir. Pero en verdad Adam Smith buscaba con su modelo económico, y así está expreso en el libro, el mayor bienestar para el mayor número de la población. Porque también hay que tener en cuenta que una cosa son las ideas, el plano teórico, y otra cosa después cómo se lo aplica y se lo lleva a la práctica. Y ahí es donde aparece una discrepancia muchas veces entre el campo de las ideas y el campo práctico. Profe, disculpe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, por supuesto. Usted había dicho que él planteaba el mercantilismo. No. El mercantilismo y la fisiocracia son dos doctrinas económicas que prevalecían como ideas económicas previo a las ideas de Adam Smith y Ricardo. ¿Estamos? O sea, son previas a... listo, perfecto, ya entendí. El mercantilismo y la fisiocracia son doctrinas económicas que prevalecían como ideas económicas antes de que Adam Smith y el otro economista escocés, David Ricardo, plantearan sus ideas y fundaran lo que se conoce como economía clásica liberal. Buenísimo, Bueno, gracias. dentro de este contexto y dentro de este marco, va a tener lugar una especie de revolución agrícola. Y si ustedes leen el texto de Berta Horem, van a ver que ella ahí menciona una reforma agraria. Yo no voy a utilizar el término reforma agraria, no por descalificar a la autora, sino porque no me parece que fue lo más apropiado que ocurrió allí. Entonces voy a utilizar el término revolución agrícola o transformación agrícola. Porque justamente antes del industrialismo propiamente dicho, se produjo en el ámbito rural toda una serie de cambios y de transformaciones que van a renovar la producción agrícola y trayendo obviamente sus consecuencias positivas, aunque también negativas. Bueno, recuerden lo que pasaba con la falta de alambrado. Entre 1760 y 1840, o sea, esta primera etapa de la Revolución Industrial, los terratenientes británicos se van a dirigir al Parlamento para solicitarle que les permita cercar sus campos, alambrar sus campos.
y el Parlamento inglés le va a conceder esta petición. Por eso, durante el transcurso de esos años, se van a sancionar una serie de leyes y edictos que en inglés recibirán el nombre de Enclosures Acts. Se escribe enclosures. Enclosures Acts, de actas. Son leyes o edictos de cercamiento, las Enclosures Acts. Bueno, estos Enclosures Acts, estas leyes o edictos de cercamiento, posibilitaron que los propietarios, dueños de los campos que realmente les pertenecían, los pudieran cercar, concretamente alambrar. Que dicho sea de paso, el alambrado era muy caro. Tampoco estaba al alcance de todos, porque también había otros pequeños terratenientes o pequeños productores rurales que apenas se sostenían con lo que cultivaban en sus campos y las pocas cabezas de ganado que tenían. ¿Qué pasó? Cuando los terratenientes proceden a alambrar sus campos, aprovechan la falta de límites precisos para también anexar los open fields, las tierras comunales. Entonces, no solo cercan y alambran los campos que realmente les pertenecían, sino también que aprovechan la falta de límites para anexar los open fields o partes de los open fields. Y de esta manera van desplazando a las familias campesinas cuyo único recurso de vida eran esas tierras comunales y las pocas cabezas de ganado que tenían. Y lo mismo va a pasar por los pequeños terratenientes o pequeños productores que de alguna manera, por la falta de poder tener o afrontar el costo necesario de ese alambramiento, casi que entre comillas, se vieron obligados a vender esas pocas tierras que tenían. Esta situación de los cercamientos va a generar también que comience un progresivo desplazamiento en un gran número de personas desde el campo a la ciudad. Estos cercamientos van a generar un proceso de éxodo rural, van a generar un proceso de migración rural-urbana. Distintas formas de llamarlo. Éxodo rural, desplazamiento desde el campo a la ciudad, un proceso de migración en dirección campo-ciudad, rural-urbana, que también va a implicar simultáneamente un proceso de urbanización. Entonces, ¿qué situación tenemos ahora? Veníamos de una situación en donde la mayor cantidad de población residía en el campo. Y ahora estamos ante un gran desplazamiento poblacional desde el campo a la ciudad, un gran proceso de urbanización. Bueno, antes de continuar, voy a introducir un concepto de la sociología de Marx, que es el concepto de alienación. Y que siempre recomiendo que lo escriban bien, porque en vez de alienación escriben alineación, de alinear, de poner en línea. Entonces, cuando escriban el concepto, pongan atención en escribirlo bien. Alienación, A-L-I-E, y lo que sigue. El concepto de alienación es un concepto que Marx utilizó en varios sentidos. Generalmente la gente, si algo conoce de este concepto, lo asocia, y bien, con la explotación que sufre el obrero en las fábricas capitalistas. Pero no es el único sentido en que lo utilizó Marx. Es un concepto que puede significar renunciar a, privarse de, extrañarse de, enajenarse de. Extrañamiento, enajenación son sinónimos de alienación. Para Marx, esta situación que describíamos recién constituyó un primer momento de alienación.
Entonces, antes de sufrir la alienación al interior de las fábricas capitalistas por parte de los trabajadores, él decía que hubo un primer momento de alienación. Y escríbanlo tal cual se los digo. Cuando los campesinos fueron despojados o desalojados de sus medios naturales de subsistencia. Repito, hubo un primer momento de alienación cuando los campesinos fueron despojados o desalojados de sus medios naturales de subsistencia, que eran concretamente la tierra, lo que allí sembraban, cultivaban y cosechaban, y las pocas cabezas de ganado de que disponían, ¿no es cierto? Bueno, y obviamente que esta gente no se iba a resignar a morirse de hambre o quedar convertidos en vagabundos. Por eso se van a dirigir a las ciudades, donde ya ha comenzado un proceso de desarrollo industrial, y es una migración forzada. Y las nuevas relaciones sociales de producción que van a contraer son relaciones sociales de producción forzadas, son independientes de su voluntad. Esa gente no se fue del campo porque quería. De alguna manera se vio forzada por estos acercamientos que se produjeron. Bueno, después vamos a retomar esta cuestión para ver otras cosas. Simultáneamente a este proceso, y gracias a determinadas innovaciones y creaciones técnicas y tecnológicas, se va a ir transformando la producción agrícola. Y dentro de estas creaciones, inventos o descubrimientos, uno de los que más notoriedad ha alcanzado es la máquina de vapor o a vapor. De vapor, mejor expresado, la máquina de vapor, que ha quedado muy asociada al apellido de James Watt. Siempre se dice la máquina de vapor o a vapor de Watt. Y acá hay cierto debate y cierta controversia, si fue él el que realmente la diseñó por primera vez, la creó, o hubo otro alguien. Y en verdad Watt fue quien la perfeccionó. Bueno, yo les voy a dar como dato que hay quienes dicen que la máquina de vapor fue creada en primer lugar por Thomas Newcomen. Thomas Newcomen en 1705. Y lo que hizo James Watt fue en verdad perfeccionarla varios años más tarde, allá por 1769. Bueno, un debate que aún sigue de los tantos debates que hay sobre estas cosas, pero indudablemente que fue uno de los principales avances técnicos de la época. Donde primero comienza a aplicarse es en el campo. Entonces, esta invención o esta creación significó que muchas tareas que antes se realizaban de manera manual, ahora pudieran realizarse de manera mecanizada. Por ejemplo, ¿qué se utilizaba anteriormente? La siembra a voleo. ¿En qué consistía? Como su nombre lo indica, un trabajador, un campesino, recorriendo el surco, llevaba una bolsa colgada de su cintura conteniendo una gran cantidad de semillas. Entonces tomaba un puñado de esas semillas del interior de la bolsa y los revolvaba, los esparcía en el campo. Esa siembra a voleo fue siendo reemplazada por una siembra más mecanizada. Lo mismo se comenzará a utilizar la trilladora a vapor, la cosechadora a vapor. Otros avances, por decir así, que van a impactar en una transformación de la producción agrícola, va a ser, por ejemplo, la utilización de abonos, de fertilizantes, para no agotar la tierra, para no fatigar la tierra. Se comienza a perfeccionar el arado y muchas herramientas que antes eran de madera
ahora van a ser sustituidas por hierro. Así que la industria del hierro, la fabricación del hierro, también constituye un avance importante. Para fabricar el hierro se van a construir altos hornos que van a ser alimentados primero con leña, después con carbón y después con coque, que es como una especie de variedad del carbón. Y todos estos adelantos y todas estas innovaciones van a traer que la población empiece a estar mejor alimentada. Porque las hambrunas que pasaban tenían que ver con la escasez de alimentos. Entonces todas estas transformaciones, estas innovaciones tecnológicas van a generar la producción de una mayor cantidad de alimentos y que la gente entonces, como decía recién, esté mejor nutrida, mejor alimentada. Bueno, la aplicación de las distintas innovaciones y descubrimientos van a llevar, por ejemplo, a la construcción de máquinas de producción textil, de producción de tejidos, de hilados más grandes, que ya no entran en los pequeños talleres artesanales textiles que antes coexistían con la vivienda. Y no solo son máquinas más grandes, también son máquinas muy costosas. Pero con respecto al tamaño, se van a necesitar espacios más amplios, superficies más grandes para instalar estas máquinas. Y justamente esto va a dar lugar al nacimiento de las grandes fábricas textiles. Ahí estamos asistiendo al nacimiento de las grandes fábricas textiles con grandes telares, con grandes máquinas de producción de hilado, telas, etc. Y una industria, o sea que la industria textil es la industria pionera de la revolución industrial. Y junto con la industria textil también se ve desarrollando otra industria, que es la industria química, que va a estar asociada a lo textil por la producción de tinturas para teñir las telas, porque hasta ese momento las vestimentas que usaba la gente eran incoloras o de color natural, entonces ahora van a ser mucho más pintorescas, más coloridas. Pero atención, porque esas pinturas también tienen sustancias tóxicas que los trabajadores textiles manipulan y que junto con otras situaciones afectan su salud y su calidad de vida. Bueno, pero lo cierto es entonces que la mayor cantidad de alimentos, avances en el campo de la medicina, van haciendo que disminuya el número de muertos, que vaya creciendo el número de la población, que vaya aumentando el número de nacimientos, y esto también es un factor que comienza a dinamizar el mercado interno, y ese es otro aspecto que también que vamos a mencionar. El aumento de la demanda interna va dinamizando el consumo interno, y esto va haciendo que se amplíe el mercado nacional interno. La gente entonces empieza a necesitar ya determinados utensilios de cocina o muebles u otras cuestiones, las propias vestimentas. Esto va haciendo que se desarrolle el mercado nacional interno. Y junto con ese mercado nacional interno, Inglaterra, en el caso específico, también va a ir desarrollando su mercado externo. Inglaterra se va a convertir en el gran taller textil del mundo que abastece de manufacturas textiles a muchos otros países, países americanos, países africanos, países del Lejano Oriente, y en el caso concreto de Estados Unidos, va a ser uno de sus principales compradores, sobre todo para la ropa de los esclavos negros africanos que trabajan en las plantaciones algodoneras del sur. Durante el siglo XIX, creo que lo deben saber,
los Estados Unidos trajeron, obviamente, por la fuerza, a millones de habitantes negros africanos como esclavos, millones, que los pusieron a trabajar sobre todo en las plantaciones algodoneras del sur. Y ese algodón constituye también una materia prima de la industria textil. Entonces, tanto la lana como el algodón, que abastece primariamente a la industria textil, no solo proviene de la producción interna inglesa, sino también proviene de los países extranjeros o de colonias extranjeras que tenía Inglaterra en ese momento. Bueno, pero nos falta algo en este cuadro de situación, porque tenemos los trabajadores, tenemos las máquinas, tenemos las fábricas, pero falta algo importante, el capital. ¿Quién aportó el capital? ¿De dónde provino el capital? ¿Cuáles fueron las fuentes de capital que financiaron este desarrollo industrialista? Fueron principalmente tres. Por un lado, las ganancias que obtenían los comerciantes del comercio ultramarino empiezan a invertirla o reinvertirla en la producción industrial. Esa es una fuente de capital. Las ganancias obtenidas por los comerciantes del comercio ultramarino. Otra fuente de capital fueron las ganancias que los terratenientes obtenían de su explotación rural, del excedente del campo que lo invertían o reinvertían en esta producción. O sea que estos son los que se fueron convirtiendo en los primeros empresarios capitalistas industriales. Y también provenía de algunos banqueros que al ver que esto se convertía en un negocio rentable, también invertían una cantidad considerable de capital en estas fábricas. Y a todo esto también contribuía el Estado, a todo este desarrollo industrialista, contribuía el Estado fijando determinadas leyes que no eran precisamente beneficiosas para los trabajadores, como por ejemplo establecer salarios máximos, no salarios mínimos, como sería lo deseable, sino salarios máximos por encima de los cuales nadie ganaba un peso más. Bueno, esta es entonces la principal descripción en lo que hace a la primera etapa. La segunda etapa o segunda revolución industrial, que vamos a fijar entre 1850 y 1960, se va a caracterizar principalmente porque se profundizan los adelantos y las innovaciones científicas, técnicas, tecnológicas, teniendo como objetivo principal la aplicación de estos nuevos descubrimientos a la producción económica. Y destacándose particularmente, algo que a mí también particularmente me interesa destacar, que es el desarrollo de centros de investigación en las universidades. Lo destaco particularmente para que perciban y tomen conciencia de que los países desarrollados, industrializados, entre tantas cosas que los caracterizan, está esto: hacer fuertes inversiones del PBI o del presupuesto nacional en ciencia, tecnología, educación. Entonces es un momento donde los países ven como muy importante promover, invertir en centros de desarrollo y de investigación en las universidades para que el conocimiento y el saber que se genera allí pueda ser aplicado principalmente a la producción económica. Los adelantos tecnológicos van a provenir no solo de Inglaterra, sino también de Alemania, de Estados Unidos, y voy a mencionar algunos de estos principales adelantos. Bueno, uno, por ejemplo, ya lo mencioné, la industria metalúrgica, primero con el hierro, después con el acero, la producción de energía eléctrica, la extracción de petróleo y la utilización de sus derivados,
Y hay un hecho particular destacable, es el desarrollo de los medios de transporte y de comunicaciones. Y dentro de los medios de transporte, el ferrocarril, el medio de transporte por excelencia del desarrollo industrialista, en su doble faz, transporte de pasajeros, que entre otras cosas trae como beneficio acortar considerablemente la duración en tiempo en el recorrido de una localidad a otra, o en el traslado de una localidad a otra, y el transporte de mercaderías. El ferrocarril, ahora les voy a decir el tipo de diseño particular que adopta las vías, trayendo las mercaderías desde las zonas de producción al hinterland, a la zona de influencia portuaria. Y el diseño y un trazado que va a ser en forma de delta o de abanico. O sea, distintos ramales que vienen de distintas zonas de producción para confluir en una ciudad-puerto. Podría ser London, por ejemplo, o Birmingham. Y de ahí, digamos, al comercio ultramarino. Les comento así como dato anexo que cuando se instalaron los primeros ferrocarriles no fueron inmediatamente tirados por locomotoras, sino que se utilizaban caballos. O sea, se instalaron las vías, se construyeron las formaciones de vagones, pero los que arrastraban los vagones eran caballos. Así que cuando se puso en marcha la primera computadora, que la diseñó el ingeniero norteamericano contratado por el Estado británico, Stephenson, la gente lo bautizó el caballo de hierro. Llamaban a la locomotora caballo de hierro. Y de ahí ha llegado hasta nuestros días la medición de la potencia, incluso de los motores de automóviles, se ve caballo vapor, ¿no? Bueno, así que el ferrocarril fue un desarrollo y un avance importantísimo. Y en materia de comunicaciones, el telégrafo que empieza a funcionar en 1750, después a mediados del siglo XIX se adopta el sistema Morse, y en 1878 se va a inaugurar en Nueva York la primera central telefónica del mundo, que va a permitir inclusive la comunicación intercontinental, situación que para muchos era algo impensable. Bueno, como todo adelanto tecnológico siempre causa sorpresa, ¿no es cierto?, en la gente. Profesor, bueno, sí. Perdón, una pregunta. Entonces, ¿qué año es el comienzo de la comunicación a través del Morse y qué año es la primera central telefónica? Sí, el telégrafo 1750. Morse, mediados del siglo XIX, así que ponele más o menos 1850, 1860. Y después, unos años más tarde, en 1878, ahí me anoté un año preciso, en Nueva York comienza a funcionar la primera central telefónica del mundo. Perfecto. Gracias al traslado de cables submarinos transoceánicos que permiten comunicarse telefónicamente, por ejemplo, desde Estados Unidos a Europa, ¿no? Y que la gente veía como que era una especie de truco de magia o algo así, cuando recibían un llamado desde otro país y otro continente. Bueno, por eso decía, como siempre, causa sorpresa y admiración también algún adelanto tecnológico que se produzca. Y así fueron también avanzando en distintos adelantos, en materia de aviación, de radiofonía, y me voy a detener particularmente en dos cuestiones que tienen que ver con la tirada de los diarios, los periódicos y la fotografía. Hoy vivimos en la era digital, pero antes de esto, uno cómo se informaba.
Principalmente, digamos, más allá de que podías ver un noticiero televisivo, era común y corriente el periódico. Algunos comprándolo todos los días y otros comprándolos semanalmente o 2 o 3 veces por semana. Bueno, pero antes de esa realidad, el periódico, el diario, era un artículo de ricos. Cuando aparecieron los primeros diarios en Inglaterra eran muy caros, así que solamente las familias adineradas o burguesas podían anoticiarse, informarse casi diariamente o periódicamente. Algunos de estos adelantos técnicos llevaron a que se perfeccionen las rotativas, que son las máquinas que imprimen los diarios. Y esto llevó a su vez que la tirada de ejemplares fuera más numerosa, asimismo que se abaratara el costo de estos diarios y que progresivamente una mayor cantidad de población pudiera acceder a una información diaria o periódica. Y a su vez, los avances en el tema de la fotografía hicieron que estas fotografías aparecieran en los diarios y que mucha gente pudiera entonces conocer la imagen, la figura de personas o personajes que antes solo conocían por nombre, como podía ser de un político, de un artista, un actor o un juglar, como se utilizaba en esas épocas. Y así, una serie de desarrollos, etcétera, etcétera, hasta que llegamos a mediados del siglo XX con la fabricación de lo que se considera la primera computadora, que era un tremendo aparato monstruoso, enorme, que ocupaba una gran superficie de metros cuadrados, lleno de lámparas, y que solamente podía hacer una sola operación, y cuyo objetivo principal era de tipo militar. Aunque aquí también hay una controversia sobre cuál debe ser considerada la primera computadora. Yo me anoté como ENIAC, que son las siglas, ENIAC. Bueno, todas estas innovaciones también contribuirían a la consolidación de los mercados nacionales. En materia de mercados nacionales se van a eliminar muchas aduanas internas y a nivel del mercado mundial empieza a conformarse una primera división internacional del trabajo. ¿A qué se le llama división internacional del trabajo? A la especialización de cada país en determinado producto que elabora, produce, exporta, vende al exterior. Entonces, Inglaterra, Alemania, Francia, luego Estados Unidos, en la División Internacional del Trabajo se van a comportar como productores y exportadores de bienes manufacturados industriales. ¿Sí? Que al día de hoy todavía se da esta división. El resto de los países lo que van a exportar son materias primas, alimentos, bienes primarios. Esa es la División Internacional del Trabajo que se origina ya ahí desde mediados del siglo XIX. Países industrializados, desarrollados, avanzados, países industrializados, avanzados, desarrollados, que venden al resto de los países sus bienes manufacturados industriales. Y lo que le compran a los países no industrializados son alimentos, materias primas, bienes primarios, en definitiva. De alguna manera, al día de hoy, más o menos esta división internacional se mantiene. Con la diferencia que antes era un mundo más polarizado, más definido, y hoy en día, para traer algo al correlato actual, con la globalización y la economía global y todo, es una división internacional del trabajo un poco más repartida. Bueno. Disculpe, profe. Sí.
¿Cómo es lo de divisiones internacionales del trabajo? ¿Países desarrollados que venden qué cosa? Para que justo pasó una moto y no escuché, sí. ¿Qué? Que son países desarrollados que venden qué cosa a cambio de comida o minerales, cosas así. Sí. Productos manufacturados. Ah, ok. Productos manufacturados, cualquier tipo de producto manufacturado, puede ser zapatos, puede ser ropa, algún aparato, un instrumento que se utilice, qué sé yo, que se necesite. Sí, productos terminados, bienes manufacturados, terminados también, como se dice. Ahora, lo simpático, por decirlo de alguna manera, es que esos bienes manufacturados que les compramos están hechos con materias primas que les vendemos. Digamos, yo tengo que ir dando los temas así para que sea didáctico y se entiende, porque yo, por ejemplo, acá podría introducir un pacto que fue tremendamente perjudicial para la Argentina, que se firmó en 1933 entre Argentina y Inglaterra, que es el pacto Roca-Runciman, no sé si alguna vez lo escuchó nombrar, que fue un gran negocio, pero eso lo vamos a dejar más adelante. Pasa que no podemos mezclar todos los temas porque se hace un barullo bárbaro. Pero, digamos, acá lo tragicómico es eso, ¿no? Que los productos manufacturados que les compramos están hechos muchas veces con materias primas nuestras que les vendemos. Pero como de pronto no tenemos la maquinaria y el herramental tecnológico, no los podemos fabricar. Por ejemplo, el día de hoy, si traemos esto al día de hoy, ¿quién va a fabricar computadoras? ¿Quién va a querer competir con monstruos, qué sé yo, como las transnacionales que fabrican hardware? Lo sumo podemos hacer software, pero hardware no. A competir con un monstruo como fue IBM o Apple. Sí, ¿qué me querías preguntar? Nada, que yo me perdí un poco en la parte de cómo se da la división internacional del trabajo. Que todos los avances contribuían a la creación de no me acuerdo qué cosa nacional, y ahí es donde me perdí. Claro, yo decía que los distintos avances e innovaciones tecnológicos estuvieron acompañadas de la consolidación de los mercados nacionales. Y que una de las medidas que se tomó para fortalecer el mercado nacional interno fue eliminar las aduanas internas. Es decir, que, por ejemplo, un producto que se fabrica en una provincia o en una región, al pasar la frontera dentro del mismo país a otra provincia u otra región, tenga que pagar algún tipo de impuesto aduanero, ¿se entiende? Sí, se entiende, se entiende. Si venimos al caso de la Argentina, es como si un producto que se fabrica en Córdoba y que después se vende en Buenos Aires y tuviera que pasar para llegar a Buenos Aires por Santa Fe, cuando pasa de Córdoba a Santa Fe tiene que pagar un impuesto aduanero, cuando pasa de Santa Fe a Buenos Aires tiene que pagar otro impuesto aduanero. Bueno, eso quedó. En Argentina eso lo anuló la Asamblea del año 3. Eso es actual, ¿eh? O sea, porque cuando van, por ejemplo, alimentos, cuando pasa de una provincia a la otra, pagan, ¿eh? O sea, se lo llaman de otra forma, pero es lo mismo, ¿eh? Por eso, pero no es un impuesto aduanero. No, son impuestos por pasar simplemente la General Paz de un lado al otro, ¿da? Paga lo que se llama abasto, ¿da? Y paga cada municipio. Aparte de cada municipio paga la provincia. Aparte de la provincia paga el SENASA. Aparte paga el SENASA, paga a otras instituciones. Entonces, simplemente por pasar de un lugar a otro, paga. No se llama aduana, se llama impuestos sanitarios, impuestos regionales, impuestos yo qué, pero paga, ¿no? Y es como si fuera aduanas internas, ¿no? Ok. Bueno,
¿Cuál era el patrón monetario que regulaba el comercio internacional? Mejor dicho, que se usaba para regular el comercio internacional. El patrón oro. El patrón oro era el patrón monetario internacional que se utilizaba para la comercialización de los productos. Pero no solo el patrón oro, sino también la libra esterlina. Al ser Inglaterra un país muy poderoso, también su moneda lo era en el comercio internacional. Y aquí nos vamos a encontrar con dos conceptos que definen este comercio internacional. Uno es el libre cambio, porque así como está el patrón oro, también está la equivalencia en libra esterlina. Entonces hay un libre intercambio o un libre cambio entre la libra esterlina y el oro. Y lo otro también es el libre comercio, es decir, un modelo totalmente contrario y diferente a lo que es el proteccionismo. Y ahí volvemos al tema de la carga impositiva que pueda tener un producto. El tema del libre comercio se lo define como laissez-faire. Laissez-faire no significa libre comercio, laissez-faire significa dejar hacer. La frase más completa es laissez-faire, laissez-aller, laissez-faire, laissez-passer, laissez-aller. Dejar hacer, dejar pasar, que el mundo rueda por sí mismo, camina por sí mismo. Entonces, libre cambio, libre comercio. Si quizás había algún tipo de restricción o de carga impositiva, no lo era demasiado. El libre comercio implica el libre paso de los productos a través de las fronteras nacionales. Y si hay algún tipo de regulación, que sea la mínima posible. Bueno, este modelo económico que aparece fundado por la economía clásica liberal, bueno, se va a ir desarrollando, va a alcanzar su máxima exponente, mejor dicho, hasta que sufre un primer gran revés, o lo que podríamos llamar la primera gran crisis capitalista en 1873. Porque siempre hablamos de la Gran Depresión Económica del 30, pero anteriormente, décadas atrás, hubo otra gran crisis capitalista, en 1873. Y que para muchos autores o historiadores hay que tomarlo como uno de los causales y antecedentes que luego va a llevar a la Primera Guerra Mundial, entre 1914 y 1918. Porque cuando se habla de cuál fue el disparador de la Primera Guerra Mundial, ¿qué se cita siempre? El atentado de Sarajevo, en que el estudiante bosnio Gavrilo Princip asesinó al archiduque austríaco Francisco Fernando, y para muchos ese es casi el disparador de la Primera Guerra. Pero en verdad, tanto la Primera Guerra Mundial como la Segunda Guerra Mundial tienen un trasfondo económico donde la guerra, y esto es lo más nefasto, sirve de recomposición a la crisis capitalista. ¿Por qué? Porque las guerras ponen en funcionamiento la industria bélica. Entonces ya no se fabrican bienes manufacturados que le sirvan a la población, sino que se fabrican tanques, ametralladoras, armamentos, proyectiles. Ténganlo en cuenta, que las guerras mundiales le sirvieron, tanto la primera como la segunda, al capitalismo para recomponer una situación crítica. Bueno, voy a abordar ahora algunas cuestiones más estrictamente sociológicas que se derivan del desarrollo de la revolución industrial. Una de esas es el nacimiento de dos nuevas clases sociales que antes no existían. Antes estaban los terratenientes, los campesinos,
o en tiempos anteriores los señores feudales, los siervos, los vasallos. Ahora van a nacer dos nuevas clases sociales: la burguesía capitalista industrial y el proletariado, la clase obrera industrial, el proletariado fabril industrial urbano. Cada una de estas dos con su elemento principal que las caracteriza. ¿Cuál es la característica principal del empresario burgués capitalista industrial? Ser el dueño de los medios de producción. Eso es lo que lo define a priori. Los medios de producción. La fábrica, las herramientas, los materiales, las maquinarias, los insumos, las materias primas, el capital en definitiva. Sea dinero líquido o invertido, él es el dueño de eso. Y proletariado es una palabra que deriva de prole y a su vez de prolífico, porque históricamente las familias obreras se han caracterizado por ser familias prolíficas, es decir, tener muchos hijos. Entonces, los proletarios son aquellos que tienen una gran prole. Bueno, y de ahí deriva la palabra proletario, proletariado, lo que tiene una gran prole. La clase proletaria lo único que posee es la fuerza de trabajo. Entonces, empresario capitalista burgués, dueño de los medios de producción. Familias proletarias poseen la fuerza de trabajo. Con la particularidad que la fuerza de trabajo en esta etapa se ha mercantilizado. Algo que tampoco existía antes. O sea, la fuerza de trabajo acá se ha convertido en una mercancía más, que puede ser vendida y comprada, como toda mercancía. Y que establece una relación social de producción entre burgués y proletario. Entonces, el empresario capitalista compra la fuerza de trabajo, el obrero proletario la vende. Y el precio es el salario. Y un salario que es un salario de subsistencia. ¿Por qué se llama de subsistencia? Como su nombre lo indica, solo alcanza para subsistir. Es decir, para que el obrero compre los alimentos que necesita para reproducir su fuerza de trabajo, para regenerar la energía que gasta en el proceso productivo, y nada más. Por eso salario de subsistencia. Bueno, entonces, dos nuevas clases sociales y una nueva relación social que está estructurada alrededor de estas dos clases sociales. ¿Cómo es la situación de la clase obrera en principio en Inglaterra? Muy mala, miserable, paupérrima, pobrísima. Nos tenemos que representar para dimensionar esta situación hombres, mujeres, niños y niñas trabajando extenuantes, largas jornadas diariamente que no bajan de las 12, 14, 16 horas diarias, sin ningún tipo de legislación protectoria. No hay días por descanso, no hay licencia por vacaciones, no hay licencia por enfermedad, no hay licencia por embarazo. Todo aquel o aquella que no esté en condiciones queda fuera del proceso productivo e inmediatamente sustituido o reemplazado por alguno de los otros tantos que no tienen trabajo y aspiran a ocupar un puesto laboral. Y donde alcanza mayor dramatismo el trabajo infantil, que no es algo nuevo, sino algo que data ya de aquellos primeros tiempos. ¿Y dónde está quizás lo más preocupante? Que no está en discusión si los niños y niñas deben trabajar o deben ir al colegio o educarse o jugar. No, lo que está en discusión cuál es la edad mínima a la que deben empezar a trabajar. Entonces, jugar, educarse, instruirse es un privilegio de ricos, de los sectores burgueses.
Los hijos de las familias proletarias tienen como un único destino el trabajo. Y repito, lo que está en discusión es cuál es la edad mínima, 5, 6, 7 años. Cuestiones que serán denunciadas por algunos reformadores evangélicos o un autor como Charles Dickens, que va a cobrar una gran notoriedad dentro del campo de las letras inglesas como también de la literatura universal, con obras como por ejemplo Oliver Twist. Y niños que son utilizados, por ejemplo, para vender periódicos en la calle, como lustrabotas, para acomodar los palos en los locales donde se juega al bowling, o que en las fábricas textiles lo vamos a encontrar hambrientos, harapientos y descalzos, manejando esas máquinas, o siendo introducidos por el pequeño tamaño de su cuerpo para reemplazar o cambiar alguna pieza, engranaje, resorte de la máquina que se averió, se rompió. Y mucho peor todavía, utilizados en las canteras mineras, también aprovechando el pequeño tamaño de su cuerpo para que arrastren los carritos por dentro de los túneles para que lleven el carbón o el coque. Entonces, situaciones malísimas de condiciones de vida, de condiciones de trabajo que hacen que la vida adulta no supere los 50 años de edad promedio. Y que un niño que empezó en un trabajo de ese tipo, como en una mina, en el socavón minero, capaz que viva nada más que hasta los 20 y pico, 27, 28, 30 años como mucho. Y a tal punto el promedio de vida se acorta que en Europa, cuando se sancionaron las primeras leyes jubilatorias, el movimiento obrero la llamó la jubilación de los muertos, porque la edad mínima que ponían para alcanzar ese beneficio no llegaban porque morían antes de poder jubilarse. Así que bueno, esa es la situación. Y frente a esta situación, y como ha sucedido en muchas épocas históricas, habrá grupos de trabajadores que se opongan a estas condiciones de explotación y que en el caso de Inglaterra van a ser liderados por un dirigente obrero llamado Ned Ludd, se escribe Ludd, L-U-D-D, Ned como suena, N-E-D, Ludd, con doble D al final, y justamente ese movimiento, por ser liderado por él, se lo conoce como movimiento ludita o ludista. Se puede encontrar de las dos maneras, movimiento ludita o ludista, y bueno, van a ser señalados como los saboteadores o destructores de máquinas. Por otra parte también, ¿qué pasa con las ciudades, con estas nuevas ciudades industriales? Históricamente ha existido cierta dicotomía, antinomia entre campo y ciudad. El campo representaría el atraso, la ignorancia, la bruteza, lo rústico. Así ha sido visto tradicionalmente el ámbito rural, mientras que la ciudad tradicionalmente ha sido vista como el progreso, el arte, la civilización, la cultura. Y esta era la contraposición que existía entre el ámbito rural y el ámbito urbano. En este momento las ciudades empiezan a recibir una gran cantidad de población para la cual no estaban preparadas. Ciudades como Birmingham, Sheffield, London, Liverpool, etcétera, etcétera, que son grandes ciudades industriales inglesas, se van a ver desbordadas por la población y todas esas cualidades y virtudes que antes tenía la ciudad se pierden o se van perdiendo para ser reemplazadas por la insalubridad, posibilidad de epidemias, de contagio de enfermedades o por el hacinamiento. Hacinamiento es una palabra que por favor se escribe con H y con C. Hogares hacinados de familias obreras, que son muchos, como dije, prolíficos, muchos hijos, y que viven amontonados, amuchados, capaz que, no sé, 10 personas en apenas un solo ambiente, mal vestidos, mal alimentados, etc.
Bueno, ¿quieren hacerme alguna consulta? Porque ahora voy a pasar a introducir la Revolución Francesa y la vamos a seguir en todo caso la próxima. ¿Alguna pregunta, comentario, algo que quieran agregar que ustedes sepan y yo no haya dicho, es importante? Quizás en todo caso destacar por qué iniciamos la unidad 2 con estos dos hechos. Porque la unidad 2, la parte central está ocupada por las respectivas sociologías de Durkheim, Marx y Weber. Y cuando estos, que para nuestra disciplina son algo así, como los padres fundadores de la sociología o los autores clásicos, construyeron sus respectivos marcos conceptuales, lo hicieron teniendo en cuenta las transformaciones que dejaron, principalmente en Europa, ya que Durkheim era francés y Marx y Weber eran alemanes, las transformaciones y cambios que trajeron la Revolución Industrial y la francesa. La Revolución Industrial principalmente en el orden económico, inaugurando un nuevo orden económico, el orden burgués capitalista industrial. Y la Revolución Francesa inaugurando un nuevo orden a nivel político, social e ideológico. Perdón, profe, Sí. la Revolución Industrial inauguró un nuevo orden, ¿qué? Un nuevo orden económico. Ok, gracias. Un nuevo orden económico que fue el orden burgués capitalista industrial. El modelo capitalista que se llama de libre concurrencia. ¿Bien? Bueno, tan cuestionado. Y después la Revolución Francesa inaugura un nuevo orden social a nivel económico, político. La Revolución Francesa es un movimiento de enorme trascendencia, inclusive para nosotros, argentinos, que tuvimos nuestros propios jacobinos, varios de ellos patriotas de la Revolución de Mayo, como el caso de Mariano Moreno, que trajo clandestinamente desde la Universidad de Chuquisaca el contrato social de Rousseau, traducido y escondido entre sus ropas, o Monteagudo. La Revolución de Mayo de 1810 tuvo mucha influencia jacobina de estos pensadores que van a ser los principales ideólogos inspiradores de la Revolución Francesa. Inclusive, si ustedes se fijan, nuestro escudo nacional, que tiene el gorro frigio, ese mismo gorro era el que usaban algunos de los revolucionarios franceses. Bueno, tenemos mucha influencia de lo que tiene que ver con la Revolución Francesa, el uso de la escarapela también, etc. Bueno, en todo caso voy a introducir el tema y por ahí lo continuamos en la próxima. Bueno, voy a comenzar caracterizando cómo era la Francia prerevolucionaria, la Francia del antiguo régimen, que en francés se llama Ancien Régime, el Ancien Régime, el antiguo régimen. Y acá hay una primera cuestión a tener en cuenta para ser precisos conceptualmente. Cuando hablamos de la Francia prerevolucionaria y su división en sectores sociales, no utilizamos el término clase social, sino que utilizamos el término estamentos. ¿Por qué? Porque el término clase social es un término que está relacionado más con lo económico, con lo lucrativo, con lo comercial. Entonces es más propio del desarrollo moderno, del desarrollo de la sociedad en tiempos más modernos. Previo a eso, vamos a utilizar el término estamento, división de la sociedad en estamentos. Los estamentos están relacionados con otros aspectos, por ejemplo, el prestigio, el honor, lazos de parentesco,
tradiciones, religiosidad, estilo de vida, ¿no? La palabra estamento remite a todos estos aspectos. En cambio, clase social está más anexado a lo económico, lo lucrativo, lo comercial, etc. Bueno, entonces la sociedad francesa del antiguo régimen estaba dividida y era una sociedad estamental dividida en 3 principales estamentos, cada uno con su nivel de jerarquía. En los libros también aparece como estamento o estado. El primer estamento o estado lo ocupaba la nobleza, los miembros de la nobleza, que eran los que ocupaban los cargos de gobierno, eran los funcionarios que acompañaban a la monarquía absoluta, que esa era la forma de gobierno que existía, la monarquía absoluta. Luis XVI y María Antonieta, que después también va a hacer algunos comentarios sobre este matrimonio de adolescentes, porque cuando los casaron, no cuando se casaron, cuando los casaron, tenían esa edad. María Antonieta, la reina adolescente, 16 años. Bueno, este matrimonio de adolescentes, de estos chicos adolescentes, Luis XVI y María Antonieta, era el que gobernaba Francia. Dicho sea de paso, el país más grande y poderoso de Europa. Por lo menos en ese momento. Francia es el país más grande de Europa y más poderoso. Bueno, entonces la nobleza los miembros de la nobleza tenían el monopolio, entre los privilegios que tenía el monopolio de la caza y de la pesca, el uso de lagares y molinos, monopolizaban eso. Aquel que quería cazar tenía que pagar algún tributo impuesto, que quería pescar lo mismo, que quería usar los molinos. Había distintos rangos dentro de la nobleza. No era lo mismo ser un noble de nacimiento que haber comprado un título nobiliario o haber sido premiado con un título nobiliario. Por ejemplo, muchos militares que se habían destacado en alguna batalla, en alguna guerra, el rey los premiaba con un título nobiliario y esos conformaban la llamada nobleza de espada. Estaba la nobleza de toga también, bueno. Pero lo que quiero destacar es que los miembros de la nobleza no pagaban impuestos. Estaban eximidos de pagar impuestos. Hay un segundo, Joaquina, que me pregunta, la nobleza es el primer estado, primer estamento. Es el de mayor jerarquía. Después viene un segundo estado o estamento que está formado por el clero. Los miembros del clero. Los miembros del clero eran los miembros de la iglesia los miembros de la iglesia católica, los funcionarios religiosos. El clero, a su vez, estaba dividido en alto clero y bajo clero. El alto clero era la mayor jerarquía. Lo formaban obispos y cardenales. Y el bajo clero estaba formado por los curas y sacerdotes comunes de parroquias e iglesias. Me voy a detener particularmente. La Iglesia Católica tenía un gran poder, enorme, tremendo poder, político, económico y social, cultural. Político, porque gobernaba junto con los reyes. Los reyes gobernaban por derecho divino. El poder les venía directamente de Dios y eso no lo discutía nadie. Lo convalidaba la Iglesia, lo convalidaba el Papa de turno y la propia población, que dicho sea de paso vivía sumida en la más absoluta ignorancia y analfabetismo. El poder económico a la Iglesia le venía porque muchos de sus funcionarios eran me refiero a sacerdotes, obispos, etcétera, eran señores feudales que poseían grandes extensiones de tierra y que tenían a sus órdenes campesinos que trabajaban, y esos campesinos para
utilizar esa tierra tenían que pagar impuestos. El famoso diezmo, por ejemplo, con Z, o la gabela, que eran algunos de los impuestos que existían. Y el poder social se lo daba al clero fundamentalmente en monopolizar el saber y la educación. O sea que todo lo que era enseñar educación funcionaba dentro del ámbito eclesiástico. Y solamente accedían a la educación de la época los miembros de la nobleza, los miembros del clero y algunos pocos miembros de la burguesía. Fíjense que la palabra cátedra que utilizamos para la universidad deriva de catedral. La palabra cátedra deriva de catedral, porque en las catedrales justamente existían las escuelas catedralicias, que era como una especie de institución educativa de nivel superior. Y justamente esas escuelas catedralicias después van a ser en donde se originen las primeras universidades europeas, que se suele decir que son las más antiguas en el mundo, aunque eso también está un poco en debate, como por ejemplo la Universidad de Bolonia, ¿no es cierto? Bien. Y los miembros del clero, al igual que los miembros de la nobleza, no pagaban impuestos. Cobraban impuestos, pero estaban eximidos de pagar impuestos. Y vamos a tener una tercera categoría o jerarquía social que va a agrupar a todo el resto de la población, que es el tercer estamento o tercer estado. Tercer estamento o tercer estado. Va a estar formado por la burguesía, comerciantes, profesionales, banqueros, artesanos, campesinos, mendigos, todo el resto de la sociedad, que no era parte de la nobleza ni del clero, es el tercer estado o tercer estamento. Algunos autores dividen en dos: tercer estado, tercer estamento, cuarto estado, cuarto estamento. Yo tomo una clasificación más tradicional y hago tres: nobleza, clero, tercer estado. Y dentro del tercer estado, tercer estamento, va a haber un grupo particular que no están entre los de mejor posición económica, pero que son generalmente comerciantes artesanos, que van a pasar a la historia con el nombre de los sans-culottes, que se lo suele traducir como sin calzoncillos o sin calzas. Porque las calzas, que muchos de ustedes quizás piensen que es una prenda muy moderna y novedosa, ya se usaba en esa época. Pero la usaban los burgueses y la usaba también la gente de mayor nivel socioeconómico. Entonces los sans-culottes, como parte, digamos, de su expresión revolucionaria, dejaron de usar las calzas y empezaron a usar pantalones. Por eso se los llama sans-culottes. Bueno, ahí tenemos. Y entonces, los miembros del tercer estado eran los únicos que pagaban impuestos. La nobleza no pagaba impuestos, el clero no pagaba impuestos, los únicos que pagaban impuestos eran el tercer estado. Y no todos, porque un mendigo, ¿qué impuesto va a pagar? Principalmente la burguesía. Con lo cual da cuenta también que la Revolución Francesa fue una revolución burguesa. Porque muchas veces queda como flotando en el aire que la Revolución Francesa fue una revolución socialista, proletaria, comunista. No, nada que ver. La Revolución Francesa fue una revolución burguesa. Es la clase burguesa principalmente la que va a tener un gran protagonismo y se va a poner al frente de ese movimiento, reclamando participar de las decisiones de gobierno y sobre todo la determinación de los impuestos, porque prácticamente en esa sociedad los únicos que pagaban impuestos eran ellos. Así que este tema de los impuestos, fíjense cómo a lo largo de la historia ha sido un factor bastante irritativo. Finalmente, para finalizar la clase de hoy y continuar la próxima, voy a hacer algunos comentarios sobre Luis XVI y María Antonieta.
que eran los reyes, el rey y la reina que gobernaban esa monarquía absoluta. Luis XVI pertenecía a la dinastía de los Borbones y era francés, obviamente, mientras que María Antonieta era austríaca, no era francesa, era austríaca, pertenecía a la dinastía de los Habsburgo, que era la hija de María Teresa de Habsburgo. Francia venía y todavía continuaba de estar en guerra con muchos países vecinos. Por ejemplo, Inglaterra era su rival histórico, sobre todo a partir de la flota, el gran poder naval que tenía Gran Bretaña, por eso su armada se llamaba la Armada Invencible. El almirante Nelson era el principal conductor de la Armada Invencible, que inclusive había vencido a Napoleón. Esto es después, en 1805, en la batalla de Trafalgar. Fue una de las grandes derrotas que tuvo Napoleón contra la Armada Invencible británica, en la batalla de Trafalgar. Después voy a hablar un poco de Napoleón también. Y otro de sus rivales históricos era Austria y Prusia. Entonces, Borbones y Habsburgos buscaron, digamos, este casamiento entre Luis XVI y María Antonieta de alguna manera para conciliar esa rivalidad y terminar con esa rivalidad. Casamiento que fue cualquier cosa, un desastre, porque los franceses literalmente la odiaban a María Antonieta. María Antonieta todo el tiempo dándole la espalda al pueblo francés, una chica afecta al juego, a las joyas, a los vestidos lujosos, organizaba desfiles de moda, dilapidaba los fondos públicos, digamos, las arcas del gobierno francés estaban en muy malas condiciones. Voy a dejar para la próxima esta explicación. Simplemente quiero decirles que fue un matrimonio que la población francesa nunca aceptó, nunca quiso, y lo único que hizo fue engendrar cada vez en mayor medida el odio hacia el rey y hacia la reina. Y además un jovencito de 16, 17 años, ¿qué condiciones tenía para gobernar semejante país, no es cierto? Bueno, ¿quieren hacerme alguna consulta, pregunta? Si no, ya cerraríamos hoy acá para continuar el sábado. Con respecto a los grupos, recuerden que me tienen que enviar los grupos con un máximo de 5 integrantes, donde deben consignar nombre, apellido, DNI, la carrera que sigue cada integrante del grupo, ¿sí? Porque aproximadamente no más de 6 clases por delante van a estar recibiendo la primera evaluación formativa que van a tener que resolver. Así que sería bueno ya que vayan conformando los grupos y no dejarse estar. ¿Alguna pregunta, duda, consulta? No, una cosa para todos, ¿está? Yo armé un Google Form, si quieren, como para generar todos los grupos. Ya están generados los grupos porque pasaron por WhatsApp. Pero si quieren, para poner todos los datos, les paso por WhatsApp la URL del Google Form, donde llenan los datos, se genera una planilla Excel y se las paso al profesor. Eso está mucho más ordenado, ¿no? Bueno, cómo no. Están en la libertad de organizarse ustedes como más los gusto, como más les convenga, no hay problema. Profe, ¿le puedo hacer una consulta que me quedó colgada de la Revolución Industrial? Sí. ¿La libra esterlina era también un patrón monetario como era el patrón oro? Claro, se usaba tanto el oro como la libra esterlina para la comercialización de los productos en el mercado mundial. Buenísimo. Y el que tenía oro y lo quería cambiar por libra esterlina no podía hacer. Y el que tenía libra esterlina y quería oro también, con una libre convertibilidad. Es decir, una libre convertibilidad sería un libre cambio, todo lo contrario, un tipo de cambio fijo, es decir, no estaba establecido tantas libras esterlinas, tal cantidad de oro y viceversa, ¿se entiende? Eso es libre convertibilidad. Sí. Quedaba a determinación directa de los comerciantes
la equivalencia entre libra esterlina y oro. No había un tipo de cambio fijo, como el famoso 1 a 1 que tuvimos en Argentina en los 90 de Menem. Gracias. Que tengan un buen día, muchas gracias por la atención y nos volvemos a encontrar entonces el sábado para continuar esta revolución. Chao, gracias. Chao. Gracias, profe.